Que Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Hoy quiero hablarles acerca de la unidad en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20: Mas no ruego solamente por estos, hablando de que en este capítulo Jesús está orando por sus discípulos, pero él dice en esa oración al Padre que no ruega solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay muchas cosas o varias cosas que Jesús dice en estos textos bíblicos. Primero, hace un ruego al Padre para que los que hemos creído en Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, seamos uno en Él, pero también uno entre nosotros. Primero, para que el mundo crea que Él es Dios. Segundo, para que el mundo crea que Dios lo envió al mundo, a Jesús, para salvar, al ver que estamos unidos. También porque dice que así seremos vistos como perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y también otra razón es para que el mundo conozca que Dios nos ha amado, así como ama a Jesús. Así como el Padre y Jesús son uno, Jesús habló muchas verdades, pero estamos mencionando esta en particular, la verdad de la unidad. Primero, de que Jesús y el Padre son uno, pero que Jesús ruega al Padre para que también nosotros, los que hemos creído en Él, seamos uno, para que vean que Jesús, al ver que somos unidos, habrá un testimonio de la iglesia de que el Padre envió a Jesús. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de realizar y fructificar lo que predicamos. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, estamos aceptando la obediencia del amor, el amar al prójimo, el amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, cuando estamos unidos, somos perfectos en unidad porque estamos realizando y haciendo lo que predicamos, que es: Dios amó al mundo, Dios nos salvó, pero para que fuéramos perfectos en unidad. Dios en el Padre en el Hijo en su iglesia y la iglesia en Jesucristo, que es la cabeza, unidos como un solo cuerpo y unidos a la iglesia. Un cuerpo no puede estar sin cabeza, una cabeza no puede estar sin cuerpo. Esa es la perfección de la unidad de la que Jesús está hablando. Al decir amo a Dios y amo al prójimo, nosotros, estando unidos, damos fruto de esa unidad, de que amamos a Dios y de que amamos al prójimo, pero solo cuando estamos unidos. Si estamos desunidos, no estamos dando testimonio de la unidad entre nosotros ni de la unidad de nosotros con Dios. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios estando unidos? ¿Cómo podemos evangelizar al mundo estando unidos? ¿Cómo podemos dar testimonio de que amamos a Dios y de que amamos al prójimo y así estamos obedeciendo los mandamientos, haciéndonos hacedores de la palabra? Siendo unidos entre nosotros. Así que, amados hermanos y hermanas, esta palabra pongámosla en práctica. Hay algunos hermanos de la iglesia
que somos como la miel. La miel, amados hermanos, da un sabor dulce. Todos queremos probar la miel, todos disfrutamos de la miel y todos gustamos en nuestro paladar de la miel, porque es agradable, porque es dulce. Nuestras relaciones de unidad con nuestros familiares, con nuestros hermanos, debe de ser dulce como la miel. ¿Qué sucede si nosotros tenemos relaciones y nos comportamos como un limón? Seguramente vamos a ser ácidos, ásperos, repulsivos. Seguramente no es un buen sabor. Seguramente no vamos a querer estar a todo momento con alguien ácido, tóxico, ácido y áspero. Algunos somos de repente como la sal. Si yo pruebo un tantito de sal, seguramente da sazón y da sabor. Pero si yo me meto todo este terrón de sal a la boca, y eso que solo fue un poquito, ya muchas cantidades no, hermanos. Y a veces somos demasiado salados. A veces somos demasiado ácidos. A veces somos amargos. ¿Por qué muestro esta pastilla? Porque aparentemente la pastilla es una medicina que calma el dolor, que calma el síntoma y el malestar. El asunto es que si yo mastico esta pastilla, voy a sentir un sabor amargo, amargo, amargo. Y seguramente voy a tener una reacción de repulsión hacia lo amargo. ¿Qué significa esto? Que las relaciones son así. A veces nosotros vemos que las otras personas son amargas, ácidas, saladas o dulces. Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros somos amargos, ácidos, salados o dulces. ¿Qué significa? Que Dios ha orado, Jesús ha orado a Dios, al Padre, para que seamos uno, para que seamos agradables, para que nos amemos los unos con los otros, para que no estemos siendo repulsivos ni contenciosos. Yo quiero explicar un poco más cuándo somos ácidos, cuándo somos salados, cuándo somos amargos. La palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 12. Y muchos de nosotros entendemos el culto racional solo como el culto a Dios, como el servicio. Y así interpretamos la Biblia. Pero si nosotros leemos el contexto bíblico de Romanos 12, cuando Dios dice en su palabra, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego, hermanos. Un ruego que Pablo está haciendo a los romanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Dónde se manifiesta cuando somos ácidos, salados, amargos o dulces? Se manifiesta en nuestro cuerpo. Donde inmediatamente cuando somos ácidos y amargos y salados o dulces, se muestra en el rostro, en nuestra carne, en nuestro exterior, se manifiesta esa sensación. Pues bien, dice este texto que Pablo ruega para que la iglesia se presente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando una persona es llena de vida, santo y agradable, todos vamos a querer estar con esas personas. Vamos a ser uno, perfectos en unidad, y vamos a glorificar a Dios como iglesia. Pero además vamos a evangelizar al ser una iglesia unida. Pero quiero seguir. ¿Qué dice el contexto? Porque dice que es vuestro culto racional. Todo el mundo va a querer estar en una iglesia en donde los hermanos son unidos, se amen, glorifican a Dios y así dan testimonio acerca de la unidad en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo somos amargos, ácidos o salados? Dice que no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación. Necesitamos transformarnos y no ser ácidos, salados ni amargos. Debemos de transformarnos, y dice por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra nos va a dar entendimiento acerca de esto, hermanos.
para que comprobéis, otra vez, miren, testificar, manifestar, comprobar realmente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la perfección de la unidad. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, cuando somos ácidos, amargos, salados. Dice, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si alguien tiene más alto concepto de sí mismo, si es sabio en su propia opinión, va a ser ácido o amargo o salado. Cuando también dice que debe de pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo demuestra la fe? Cada uno, cuando no tiene un más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero vea lo que dice también el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice que si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Cuando amamos con fingimiento, con hipocresía, con mentira, no somos perfectos en unidad, ni damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Dice que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, no amargados, hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, unidos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No, sí. Ser uno como Dios y el Padre son uno. Así creerán que Él fue enviado, Jesús, a la tierra para salvar una iglesia que es perfecta en unidad y que glorifica a Dios. Y así testificarán, a través de la vida de uno testificaremos según todo lo que dice Romanos. Todo lo que dice, vuélvalo a leer: gozosos, fervientes, sirviendo al Señor, cada quien usando sus dones, pero estar en paz aún con los enemigos, siendo perfectos en unidad, siendo testimonio, una iglesia que ama a Dios, que es perfecta en unidad y que le da en eso la gloria al Señor. Así que, amados hermanos, así es como la iglesia alumbra, según dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la unidad hay buenas prácticas, hay buenos hábitos, hay frutos
de ser luz en medio del mundo. Así que así glorificamos a Dios, siendo perfectos en unidad, y así la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando oráramos al Padre, una parte de la oración es: Padre, perdona vuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Seamos perfectos en unidad. Que Dios le bendiga. Padre, ayuda a mis hermanos a que seamos uno en ti, así como tú y el Padre son uno. Un solo cuerpo unido a la cabeza, un solo cuerpo, Señor amado, que da gloria, que da testimonio de que tú, Señor amado, fuiste enviado por el Padre, y que nosotros damos testimonio de esa fe, Señor amado, a todo el mundo, y así alumbramos y resplandecemos en el mundo, dándote la gloria a través de nuestra vida, Señor amado, siendo unidos como iglesia. Eso significa, Señor amado, hacer los dones de cada uno con unidad, fervientes, amorosos, no vengativos, no pendencieros, no altivos, ni jactanciosos, ni vanagloriosos, sino siendo transformados por el entendimiento de la palabra de Dios. Ese es el culto racional, siendo uno, Señor amado, en Cristo Jesús. Somos perfectos, somos una iglesia perfecta que da testimonio de los mandamientos vividos en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén y amén. Que Dios le bendiga.